Estamos aprendiendo que la batalla espiritual que libramos como hijos de Dios, como cristianos, no está afuera, está adentro y tiene que ver con nuestra carne. Tenemos una batalla espiritual interna. En nosotros cohabitan dos naturalezas, la naturaleza propia de la humanidad caída, que le llamamos carne, y la nueva naturaleza que es Cristo viviendo en nosotros, que le llamamos hombre espiritual, el hombre nuevo. Y esas dos naturalezas están conviviendo pero batallando. Hombre y mujer espiritual son aquellos que mueren a la carne bajo el poder del Espíritu Santo diariamente para conocer más a Jesús y que Cristo gobierne. Ahora bien, externamente opera el diablo. Externamente hay fuegos cruzados que opera el diablo, pero el diablo trata de tocar a tu carne, incitar a tu carne para poder de alguna manera, en forma indirecta, tener una influencia sobre tu vida. Entonces tenemos que saber cuáles deben ser nuestras armas espirituales para rechazar toda incitación, todo ataque del enemigo y tener victoria en esa guerra interna. Amén. Y vamos a la palabra de Dios en los versículos que estuvimos hablando ya hace 3 domingos, este es el tercero, que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 10 y 11. Apocalipsis 12, 10 y 11. Dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador. Decid conmigo: el acusador, el diablo, fue lanzado fuera. Dice: el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido. Y acá aparecen las 3 armas que constantemente usted y yo tenemos que utilizar. Y ellos lo han vencido. Número 1, por medio de la sangre del Cordero. Acuérdese que esa sangre que Jesús derramó en la cruz sirve para limpiar nuestra conciencia de toda acusación. Cuando vamos a pedir perdón a Dios y nos arrepentimos por un pecado, la palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero el diablo incita a la carne con pensamientos acusadores, eso se traslada a la conciencia con culpa, y hay muchos cristianos que viven con una culpa que no pueden superar porque no están aplicando esta arma, esta herramienta, que es la sangre del Cordero. La sangre del Cordero, dice la Biblia, nos limpia nuestra conciencia de toda obra muerta. ¿Cuántos dicen amén? Y ellos lo han vencido, número 1, por la sangre del Cordero. Número 2, por la palabra del testimonio de ellos. Y decíamos que la palabra del testimonio es las Escrituras. Las Escrituras dan testimonio de Jesús, y cada vez que usted vive con la palabra de Dios, que es Cristo, el Verbo que está en usted, confesando y poniéndose de acuerdo a lo que dice las Escrituras, hay victoria en el nombre del Señor. Amén. Cristo, el Verbo, la palabra de Dios vive en usted. Las Escrituras, la Biblia, tienen registro y testimonio de Jesús. Usted debe aceptar lo que dice las Escrituras y permitir que Cristo, el Espíritu Santo, tenga victoria confesando lo que dice las Escrituras. Amén. Y vamos a la tercera arma. Dice: y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Si usted está anotando, por favor anote. La tercera arma es apreciar la vida temporal en una dimensión correcta. Apreciar la vida temporal en una dimensión correcta. Dice el texto, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos vivían lo temporal de su vida, pero con un concepto correcto de qué era lo prioritario y qué nivel de importancia y trascendencia tenía lo temporal. Tenían lo temporal. Entonces la tercera arma es apreciar la vida temporal en una dimensión correcta. ¿Cuántos dicen amén? Mirad al que está a tu lado y decirle, tenés que apreciar tu vida en el hoy correctamente. Mire, si solo le decimos a la gente, tenés un problema matrimonial, vení, vamos a orar que Cristo lo va a solucionar. Si solo le decimos, se fue tu hijo de tu casa, vení, vamos a orar que Dios lo traerá de nuevo. Si solo le decimos, estás con problemas económicos, vení, vamos a orar y Dios te prosperará. Si solo le damos esa parte de lo que hace Dios, de lo que es Dios, la gente va a ver a Dios como un proveedor nada más. La gente va a ver a Dios como alguien que le tiene que solucionar los problemas. Y cuando alguien solamente ve a Dios de esa manera, escúcheme, está viendo el evangelio totalmente al revés. Totalmente al revés. Dios no es para mí. Yo soy para Él. Yo fui creado en Él, por Él y para Él. El centro no soy yo. El centro es Cristo, es Dios. Amén. Cuando se comunica mal, se estará guiando mal y la gente no llegará a un destino correcto. Se va a tener un montón de gente porque la puerta se ensancha. Venga, pare de sufrir. Venga, que todo se soluciona. Y hacemos un populismo evangélico donde le presentamos a un Dios que le da todo. Pero quiero decirte, el evangelio es totalmente al revés. El evangelio es entender que esta vida temporal es el proceso en el cual tenemos que aprender a conocer a Dios para que Dios tome control de nuestra vida y Él se exprese. Y Él haga en su voluntad todo lo que tiene que hacer. Gloria a Dios. Si nos sana, gloria a Dios. Si restaura todo, gloria a Dios. Y nuestra fe está en Él. Pero no le seguimos solo por las cosas que Él nos da. Tener una dimensión, una valorización correcta de nuestra vida temporal es un arma poderosa. Cuando usted no tiene esa valorización correcta, el diablo lo va a maniatar, lo va a llevar de aquí para allá y hasta le va a llevar a enfrentarse con Dios. Adán y Eva, principalmente al principio Eva, no tuvieron esa valorización correcta. Por eso vino la serpiente y con mucha astucia le dijo, no vas a morir si comes el fruto, no vas a morir, sino que sabe Dios que serás como Él, sabiendo el bien y el mal. La serpiente distorsiona la verdad. Le coloca a la mujer y después ella y el hombre toman esa actitud, le coloca a la mujer en otra visión de la vida.
en otra visión de lo que era Dios. No era tanto como Dios decía. No era tanto. Y dice la Biblia que la mujer miró el fruto y vio a su parecer que era bueno. Entonces ahí ya aparece su concepto del momento que estaba viviendo. ¿Y qué hizo? Fue y comió y le dio a su marido y los dos pecaron. Tenemos que tener una valorización correcta de la vida temporal que vivimos. Yo quiero leerte el mismo versículo, el capítulo 12, el versículo 11, pero en la versión de la traducción viviente, nueva traducción viviente. Me gusta cómo dice para que podamos entenderlo de una manera más específica. Dice así, Apocalipsis 12, 11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Y escuche cómo dice, la tercera arma, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. No amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Ahora yo pregunto, ¿cuántos quieren ir a la presencia del Señor y estar con Cristo en su gloria? Amén. Levanten la mano todos los que quieren. Gloria a Dios. Ahora yo pregunto, ¿cuántos quieren morir ahora? Primera pregunta, ¿cómo vamos a ir con Él si no morimos? Segunda pregunta, ¿por qué en la primera pregunta todos levantaron la mano y en la segunda hubo 2 o 3 valientes nomás? ¿Saben por qué? Y esto es un ejercicio para que nos demos cuenta. Porque lo terrenal y lo temporal sigue ocupando un lugar muy importante en nosotros. Y todo bien con Dios y con nuestras creencias, pero a la hora de la verdad, ¿quién está dispuesto a ser un mártir del Señor? De morir por la fe. Y acá dice el texto que no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Entonces podemos sacar esta conclusión. Y escuche esto. La vida temporal es apreciada correctamente cuando uno vence el miedo a la muerte. Yo puedo tener un aprecio correcto de esta vida temporal, entendiendo el gobierno y el dominio de Cristo en mi vida por sobre todo, cuando tengo una paz y una seguridad en pensar que mi vida sobre esta tierra termina un día. Y para llegar a ese punto, usted y yo tenemos que experimentar una verdadera transformación de mentalidad por medio del gobierno de Cristo sobre nuestras vidas. Amén. Y cuando uno llega a ese punto, el diablo no va a tener capacidad de gobierno o de influencia siquiera en nosotros. Porque llegamos a una comprensión de la vida que supera lo temporal. A una comprensión de la vida donde vivimos en el aquí y en el ahora de una manera correcta, proyectándonos, trabajando, haciendo cosas, pero entendiendo que esto no es lo primordial, que hay una eternidad que gobierna, hay una eternidad que ya está presente y que es la que vamos a continuar después de la muerte física. Y cuando hay alguien, hombre o mujer, entregado, rendido, con esa revelación que gobierna, el diablo no tiene con qué darle. Yo pensaba que usted iba a aplaudir fuerte al Señor por esta verdad. Amén. Gloria a Dios. La vida temporal, tanto para el nacido de nuevo. ¿Cuáles son los nacidos de nuevo? Los que tienen a Cristo en su corazón. Amén. Decí conmigo, yo he nacido de nuevo. Decí conmigo, tengo 2 fechas de cumpleaños. Uno cuando nací físicamente y otro cuando acepté a Jesús. La vida temporal, tanto para el nacido de nuevo como también para el ser humano natural, se refiere al espacio de tiempo que hay
entre que nacemos físicamente y morimos físicamente. Eso se llama vida temporal. Mi vida temporal ya lleva 58 años. Ahora 27 de mayo, 59 y se aceptan regalos. ¿Cuánto tiempo lleva tu vida temporal? Ahora, no sabemos cuándo termina, no sabemos. Pero de que un día va a terminar, lo temporal va a terminar. Entonces, cuando hablamos de vida temporal, estamos hablando de esa vida que consiste en nuestro andar en esta tierra desde que nacemos hasta que morimos físicamente. Y en esta vida temporal que tenemos que saber apreciarla correctamente. Dice el texto, no amaron tanto su vida como para tenerle miedo a la muerte. Quiere decir que yo le tengo miedo a la muerte cuando amo mucho esta vida. Mirá al que está a tu lado y decirle, yo tengo miedo a la muerte cuando amo mucho esta vida. Por favor, entienda bien, acá no hay pensamientos suicidas ni gente que anda pensando en quitarse la vida, no estoy hablando de eso. Eso es un problema. Dios es la vida y el que tiene a Cristo como vida, tiene una vida acá que la disfruta, pero no se aferra a la vida temporal porque entiende que la vida es mucho más extensa que lo temporal. La vida en Cristo es eterna. Es eterna. Amén. Para el ser humano natural, vamos a ver las diferencias, para el ser humano natural, la vida temporal gira en torno de satisfacer su yo, y eso constituye el objetivo de la misma. Las personas que no han nacido de nuevo, toda su vida gira en torno a satisfacer su yo, ¿sí? O sea, alrededor de sus deseos, de sus pensamientos, de su voluntad. Se busca como fin el bienestar y los logros propios de esta vida. Eso es el todo. Esto es el todo. Entonces, hay que saber vivir, lograr, alcanzar para pasarla bien. Entonces, cuando yo me siento bien, cuando mis sueños se llevan a cabo, cuando tengo el sentido de realización personal, entonces y solo entonces esta vida temporal tiene sentido. Así piensa una persona natural, que no nació de nuevo. Para el ser humano natural, lo temporal es todo lo que piensan vivir, porque no tienen conciencia de que hay algo más. La famosa frase, viví y disfrutar la vida porque después te morís y te comen los gusanos. Así piensa la persona natural. Y Jesús lo dejó bien reflejado ahí en San Lucas capítulo 12, versículos 16 al 20, donde dice, le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Ese es el todo de la persona natural. Pero fíjese lo que dice el versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Para el hombre natural, la muerte física marca el fin de esa vida. Por eso le tiene miedo. Por eso, de toda manera, busca prolongar su vida. Porque él tiene este pensamiento que cuando llega la muerte física, termina, ¿qué termina? Todo. Salmo 55, versículos 4 y 5, en el lenguaje actual dice, siento que el corazón se me sale del pecho, el miedo a la muerte me domina, estoy temblando de susto, realmente estoy espantado. ¿Cuántas personas viven así?
¿Cuántas personas en pandemia enfrentaron la pandemia con ese terror? ¿Cuántos dramas psicológicos, cuántos estados de ansiedad se ha ocasionado por el temor a la muerte? Pero para el nacido de nuevo, a ver, levantad la mano y decir conmigo, ahora van a hablar de mí, decirle. Pero para el nacido de nuevo, la revelación de Cristo hace que la vida temporal no sea considerada como la prioridad de su existencia. Fíjate lo que dice Filipenses 3:8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Has nacido de nuevo? El nacido de nuevo que busca cada día rendir su vida a Cristo para que Cristo se manifieste en gobierno sobre él, entiende que la vida temporal no es la prioridad. La revelación de Cristo nos muestra que hay una eternidad, hermanos, y que la vida temporal, desde que nacemos hasta que morimos, es necesaria para conocerlo. Pero es breve, es material y está inmerso en una eternidad que ya la poseemos porque tenemos al Eterno en nosotros. Amén. Lo temporal es una realidad. Vivimos en lo temporal. Comemos, dormimos, trabajamos, nos enfermamos, nos sanamos, nos casamos, tenemos hijos. Llegan la suegra también. Todo parte de lo temporal. Hay problemas económicos, hay problemas en el relacionamiento con la gente. Los años van pasando, las canas aparecen, las arrugas también. Todo es parte de lo temporal. Los hijos crecen, se van de la casa. Tenés 2 hijos, después tenés 4 porque aparecieron los esposos, la esposa. Todo es parte de lo temporal y tenemos que vivirlo y vivirlo bien. Pero lo prioritario no es lo temporal. El tema es cuando hacemos de lo temporal la prioridad de nuestras vidas. Cuando el trabajo es la prioridad, cuando el alcance de nuestros sueños es la prioridad, cuando nuestros logros es la prioridad, cuando el bienestar y la comodidad del yo es nuestra prioridad. Cuando satisfacer nuestros deseos es nuestra prioridad. Ahí estamos en un problema. Y cuando hacemos eso, el diablo nos derrota. Pero cuando aprendemos a que lo temporal no es prioritario y que todo está bajo el gobierno del Eterno, aleluya, el diablo no va a tener parte ni suerte. Cuando somos conscientes de esa dimensión de la eternidad, cuando el concepto de la vida eterna es claro, cuando entendemos que la eternidad es lo importante, conocer a Jesús y usar lo temporal para desarrollar su propósito, su sueño y no el nuestro en sentido particular. Y no te preocupes, porque cuando vos descubrís que lo prioritario es vivir su sueño y no el tuyo, te vas a dar cuenta de algo. En el tiempo te vas a dar cuenta de algo, que el sueño de Dios siempre fue mejor que el que vos tenías. Siempre fue mejor que el que vos tenías. Y vas a disfrutarlo y gozarlo. Y tendrás sentido de eternidad lo que haces. Y no solamente algo temporal, que al paso del tiempo todo se olvida. Vos sabés que cuando una persona muere, no llega ni siquiera a pasar 40 años de su muerte y la casa donde vivía ya vive un extraño. Lo que tenía ya lo tiene otro o ya se echó a perder. ¿Usted sabe eso? Ni 40 años dura. Todo esto es posible solamente con la revelación y aceptación de Cristo
en la vida de una persona. Repito entonces, para el nacido de nuevo, la revelación de Cristo hace que la vida temporal no sea considerado como la prioridad. Y como en lo eterno el diablo ya fue derrotado, a ver, levantad la mano y decir conmigo, en lo eterno el diablo ya fue derrotado. Cuando tú te manejas con verdades eternas, el diablo no puede vencerte. Pero cuando tú te manejas con realidades temporales y transitorias, el diablo te va a engañar con acusación, con tentación, con pensamientos que van a activar tu carne para que el Cristo eterno no desarrolle su dominio en tu vida. Para el nacido de nuevo, la vida temporal debe vivirse bajo el señorío de Cristo. Levantad la mano y decir conmigo, yo debo vivir esto temporal que Dios me da bajo el señorío de Cristo. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, cuando uno quiere salvar su vida, cuando uno da prioridad a lo temporal, cuando uno da dominio al ego, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, pero todo aquel que pierda su vida, ¿cómo se pierde nuestra vida? Rindiéndonos a Cristo. No está hablando de morirte físicamente, está hablando de perder el control, de no vivir tu vida a tu manera, bajo tus deseos, sino vivir su vida bajo su diseño y su señorío. Todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Cuando tú vives bajo el dominio de tu yo, tú vives una vida que no es la programada en el cielo para vos. No has hallado tu vida real, genuina, en Cristo. Estás viviendo un camino alternativo, estás viviendo una opción secundaria, pero cuando te rindes a Cristo, aleluya, cuando permites que Cristo sea el Señor de tu vida, porque cotidianamente vas a Él y vas a las Escrituras y le decirle, Padre, revélame a Cristo por medio de las Escrituras y el Espíritu Santo, vas a hallar tu vida, esa vida en el plan eterno de Dios, esa vida que fue diseñada por Dios en Cristo antes que nacieses, antes que existieses, antes que el mundo fuese hecho, porque tú no eres resultado de la casualidad, tú eres resultado de un plan eterno en Cristo y para Cristo. Y eso es superior a todo, mis hermanos. Y el diablo contra eso no tiene con qué darle. No tiene con qué darle. Amén. Aleluya. Para el nacido de nuevo, su todo es Cristo y no la vida temporal. Mirá al que está a tu lado y decirle, ¿pensamos así? Repito, para el nacido de nuevo, su todo es Cristo y no la vida temporal. Eso derrota al miedo a la muerte. Eso derrota al miedo a la muerte. Cuando para ti Cristo es todo y no lo temporal, esa verdad, esa revelación, ese fundamento de tu vida hace que en tu vida derrotes al miedo a la muerte. Y acá hay un texto que yo quiero que te prenda de este texto. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Mira lo que dice las Escrituras. ¿Por qué te recito tantos versículos? Y ustedes vieron de que en todas estas prédicas fue versículo y prédica. ¿Sabe por qué? Porque son fundamentos. Y los fundamentos tienen que estar revelados en la palabra. No es en lo que yo digo, en lo que yo pienso o en lo que yo quiero. Es en lo que dicen las Escrituras. A pesar de lo que yo pueda pensar, a pesar de lo que yo pueda decir y a pesar de lo que yo pueda desear, es la palabra de Dios que revela y muestra a Cristo. Y fíjate lo que dice acá, Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también, hablando de Jesús, participó de lo mismo, se vistió forma humana.
para destruir. Decir conmigo, ya está destruido. Para destruir por medio de la muerte. Es lo que recordábamos con la Santa Cena. Por medio de la muerte. Al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Adán y Eva le entregaron al diablo el poder. Porque Dios dijo, el día que pecaren morirán. Ellos pecaron, murieron y le dieron al diablo el imperio de la muerte. Pero vino Cristo, aleluya, el Hijo de Dios, el Eterno, a vivir en forma humana, para que vistiendo cuerpo humano y siendo representante del ser humano, viva una vida perfecta, muera en la cruz y resucita al tercer día, para quitar y destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Escúchame lo que dice el versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La persona que no tiene revelación de lo que Cristo es e hizo. Cristo es el Señor de la vida. ¿Qué fue lo que hizo? Destruyó al que tenía el imperio de la muerte. El que no tiene revelación de esta verdad vive bajo la esclavitud del temor a la muerte. Pero el que tiene esta revelación, por medio de ese Cristo que con su muerte derrotó al diablo y a la misma muerte, ahora somos librados del poder, del temor de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! No somos kamikazes, no andamos buscando la muerte, pero sabemos que un día nos vamos a encontrar con ella. Pero sabemos que ella ha sido derrotado por el mismo Jesús y que tenemos vida eterna. Y esto temporal sirvió para que su reino sea establecido a través del diseño que Dios trajo sobre nuestras vidas. Pero después que dejo de existir lo temporal, sigo viviendo porque tengo eternidad y pasaré a vivir en otras características, pero siempre con mi amado, con mi Rey y con mi Señor. La preocupación y ocupación número uno es poder conocer a Jesús, conocer el propósito de Dios para con nosotros en esta vida, llevarlo a cabo usando las herramientas temporales para que el nombre de Dios sea glorificado en todo y con todos. Amén. Las Escrituras hablan de 3 tipos de muerte. Hablan de la muerte física, que es la separación del alma y del cuerpo. Hablan de la muerte espiritual, que es la separación de la gente de Dios a causa del pecado. Y hablan de la muerte eterna, que es cuando alguien muere separado de Dios y ya no tiene oportunidad de arrepentirse. Ahora, la resurrección de los muertos en la Biblia demuestra el poder de Dios sobre la muerte. Mirá al que está a tu lado y decirle: Dios es más poderoso que toda muerte. Amén. En la Biblia encontramos registros, 9 registros de resurrección. Escúcheme bien esto: 9 registros de resurrección. El hijo de la viuda de Sarepta a través del profeta Elías. El hijo de la tsunamita a través de Eliseo. El hombre que resucitó cuando cae y toca los huesos de Eliseo en la tumba de Eliseo. El hijo de la viuda de Naín a través de Jesús. La hija de Jairo a través de Jesús. Lázaro de Betania a través de Jesús. Varios santos que resucitaron en el día de resurrección de Jesús. Dice que cuando Cristo fue crucificado, los sepulcros se abrieron, quedaron abiertos los sepulcros. Pero cuando Jesús resucitó, esos santos de esos sepulcros que se abrieron comenzaron a andar en medio de su gente. Habían resucitado. Aleluya. Tabita, Dorcas, a través del apóstol Pedro. Eutico, ese muchacho que cae escuchando la prédica, se durmió escuchando la prédica de Pablo, cae y Dios le usa a Pablo para resucitar. 9 registros de resurrección en la Biblia.
Aleluya. Dios es más poderoso que la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Pero la resurrección de Jesús es lo que demuestra la victoria total sobre la muerte. A ver, levantar la mano y decir conmigo, la resurrección de Jesús es lo que muestra victoria total sobre la muerte. ¿Por qué no le incluí en la lista anterior? Porque en los 9 registros anteriores, todos esos que resucitaron volvieron a morir. Pero la resurrección de Jesús es muy notable, es única. La resurrección de Jesús es permanente, no es temporal. Cristo resucitó una vez. Cristo anduvo 40 días con su cuerpo glorificado y resucitado sobre esta tierra. Y un día ascendió a los cielos y los discípulos le vieron. Y él dijo, los ángeles dijeron, así como vieron a Jesús de Nazaret ascender, ustedes verán un día que volverá. Cristo ha resucitado y hoy gobierna en autoridad, sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. La resurrección de Dios no fue temporal. La resurrección de Cristo, no fue temporal, fue eterna. ¿Y sabe qué, mi hermano? Eso me da a mí y a ti la seguridad de que si hemos nacido de nuevo en Cristo, viviremos eternamente con Cristo. Amén. Aleluya. Por cuanto Cristo venció la muerte de una vez y para siempre, escúcheme bien esto, su muerte nos justifica. Su muerte es la primicia de lo que va a pasar con todos los hijos de Dios. Y su muerte y resurrección nos asegura vida eterna. Escuche lo que dice San Juan 14, 19. Y le pido que se pongan de pie. San Juan 14, 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Ay, ¿no te entusiasmó esta noticia? Decid conmigo, yo le voy a ver. Porque hoy no le vemos, pero le voy a ver. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Ahora quiero decirte que toda esta revelación y todo este entender para el nacido de nuevo solamente es posible por medio de la obra del Espíritu Santo. Nadie puede nacer de nuevo si no es por el Espíritu. Nadie puede tener esta revelación si no es por el Espíritu. Pero cuando el Espíritu produce en ti un nuevo nacimiento, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y el Espíritu trae sobre ti esta revelación. Y esta revelación tú la haces acrecentar por la búsqueda diaria en una entrega cotidiana. Y yendo a las Escrituras para que el conocimiento de ella traiga mayor profundidad en esa revelación, ¿sabe qué va a pasar? Te vas a armar de la tercera arma. Vas a tener un concepto de prioridad correcto de la vida temporal. Y vas a entender que aunque este cuerpo se deshiciere por algún motivo, el Eterno vive en mí. Y mi alma y mi espíritu, nadie lo podrá matar. Voy a entender que el éxito en esta vida no consiste en lograr mis objetivos, en satisfacer mis deseos y en establecer una vida cómoda para mí y para los míos, sino que el objetivo primordial de esta vida consiste en conocer a Jesús, en conocer el propósito de Él para con mi vida, y bajo Él que vive en mí pueda ser un instrumento para que eso se transforme en una realidad. Y entonces
esa realidad que vivo en lo temporal será una realidad eterna que lo continuaré viviendo después de la muerte física. Y cuando tienes esa comprensión y esa cosmovisión de la vida, el diablo va a venir a tentarte. Te va a decir, mira que te va a pasar esto, mira que te va a pasar aquello, mira que perdiste el trabajo, Dios no te ama, mira que el hermano habló mal de vos, qué bárbaro, y vos todavía seguís yendo a esa iglesia. Pero cuando vos tenés esa cosmovisión eterna de la vida, vos le vas a decir al diablo, diablo, andate al diablo, diablo, decime que vas a venir acá a tratar de engañarme con esas superficialidades. Yo he entendido que Cristo en mí es el todo. Y yo no vivo para agradar a alguien, ni siquiera para agradarme a mí mismo. Vivo para agradar y honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. En realidad ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y sabe que el diablo va a tener que pegar la media vuelta y salir con la cola entre las piernas. ¿Sabe por qué? Porque estás usando la tercera arma. Y la tercera arma es tener un concepto claro del nivel de prioridad que te corresponde al vivir esta vida temporal. Lo temporal es importante, pero lo eterno es superior. Porque todo lo que se ve, lo temporal, fue hecho de lo que no se veía, lo eterno. Aleluya, levanta tus manos. Deja que el Espíritu Santo grabe esta palabra. Porque por medio de él, aquel que destruyó al que tenía el imperio de la muerte, ahora vino para hacernos libres de la esclavitud a causa del miedo a la muerte. Señor, en este momento oro para que estas verdades cada día, Señor, sean más reveladas, sean más establecidas en nuestro espíritu. Que seas vos a través de las Escrituras, por medio del Espíritu Santo, trayendo esta revelación. Y que podamos priorizar lo eterno, vivir lo temporal, sabiendo que en ti todo está bajo tu dominio. Y tú eres el que lo gobierna todo en todos. Por eso, Señor, rechazamos toda idea negativa, contraria, superficial, circunstancial, temporal, que el diablo quiere sembrar en nuestra mente. Y nos abrimos a la revelación de vos, querido Jesús, como el todo de nosotros, a una vida temporal para vivirla bajo tu señorío y dominio. Te damos gracias. Levanta tus manos y decile, Espíritu Santo, revela esta verdad a mi vida. Graba esta palabra en mi espíritu. Oh Jesús, manifiéstate vos en mí. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Y ellos lo han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos, y porque no amaron tanto su vida como para tenerle miedo a la muerte. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Saludar al que está a tu lado y decirle, tenemos eternidad. El eterno vive en nosotros. Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho.